Bienvenidos a todos a una nueva sesión de este diplomado. Bienvenidas, profesora. Tenemos aquí a Paula García y la profesora Karen Reidelman. Mucho gusto, espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos Hola. los participantes que se están incorporando en esta nueva sesión. Espero que tengan muchas preguntas y tengamos algunos temas para conversar hoy día. Si me pueden ir comentando. Hola a todos, saludos desde Valdivia, nos dice Vitalia. Sí, pueden ir colocando también sus nombres y cualquier cosa que tengan problemas con el audio u otros nos pueden ir comentando también en el chat con las preguntas. Sí, pueden ir comentando en audio. Hola, hola, bienvenidos, bienvenida. Creo que somos mujeres, todas mujeres. Bienvenidas. Queridas colegas y pertenecientes a esta familia, podemos ir comenzando con esta nueva sesión de preguntas. Em, Quiero partir preguntándoles a la audiencia si tienen alguna consulta o algo dentro de los módulos, ya sea 35 como hasta el módulo 39. ¿Qué se hablaron en estos módulos? Principalmente lo que tiene que ver con las principales referencias nutricionales en el paciente adulto mayor. Se vio también deterioro cognitivo, sarcopenia, problemas de deglución, también osteopenia, sarcopenia, factores nutricionales, también neurodegenerativos que se presentan en esta edad, u otros úlceras también por presión. Dentro de esas temáticas, ¿tienen alguna consulta o algo que ustedes hayan visto para partir con la conversación? También me pueden comentar que no tienen dudas. Entonces, si nosotros vamos a conversar y vamos viendo algunas cosas, tipos que creemos que podemos considerar en la evaluación y el tratamiento de estos pacientes, por lo menos desde el área nutricional. Veamos, ahí se van incorporando más personas. Creo al parecer, queridas profesoras, que no hay dudas. Bueno, si se van surgiendo también nos pueden ir comentando a viva voz o nos pueden ir dejando también sus comentarios en el chat. Partamos revisando entonces lo que tiene que ver con las principales características. Karen, ¿te parece si partimos Sí, nosotras? sí, no hay problema. Ya. Veamos dentro de las principales características o el abordaje nutricional o estrategias también podría decirse que tenemos que considerar en estos adultos mayores desde tu punto de vista. Veamos lo que es ya sea sobre la parte de deterioro cognitivo, podría ser también de deglución y después pasamos a lo que tiene que ver por presión. Ya. Mira, el grupo etario espérate, no, así. El grupo etario de las personas mayores es la mayor cantidad de personas que tenemos actualmente, no solamente en Chile, que yo soy de acá, de este país, sino que también presente en alto número en toda América. Em, Chile, principalmente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de la estadística del 2016, estamos en segundo lugar de la mayor expectativa de vida de 80,5 años, y eso da a que nuestra posición como nutricionistas para atender este grupo etario tiene que ser muy importante y estar abierto a conocer todos los síndromes geriátricos que se van presentando con la edad, y que muchos están relacionados con no ser una patología como tal, sino que características que se dan de una o se superponen, y que tenemos que tener claridad de tratar. Malnutrición, sarcopenia, incontinencia urinaria. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, porque también esto va a dar a cómo vamos a entregar los requerimientos de las personas mayores, que están más aumentados en relación a las proteínas. Recuerden que yo les compartí también el estudio PROTEIT, que es un estudio europeo en la cual determina que las personas mayores con alguna patología aguda o crónica, que son la mayoría, porque todos tienen multimorbilidad, tienen que tener un requerimiento de proteínas de entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. Y esto va a ser también importante de tener presente, porque el otro síndrome geriátrico que se presenta también es la sarcopenia, que se inicia desde los 40 años y se va aumentando con este deterioro de la masa muscular. Este deterioro de la masa muscular también hay que tener presente que no solamente son los músculos de las extremidades superiores e inferiores, sino que también puede provocar
una disminución de la fuerza de todos los músculos que están en el área de la boca, incluso de la lengua, que van a empeorar la disfagia cuando está presente, ya sea por razones de patologías crónicas avanzadas, como un Parkinson, por ejemplo, un Alzheimer avanzado, un accidente cerebrovascular, que va a empeorar porque esta sarcopenia también va a afectar estos músculos que van a tener que empujar hacia atrás el bolo alimenticio, y por lo tanto también ya se definió no solamente la disfagia orofaringia, sino que también está catalogada como la disfagia sarcopénica. Entonces, las proteínas son importantísimas de dar. También son importantes en la sintomatología cuando este mismo paciente, cuando pierde la movilidad y está postrado, todas las protuberancias óseas que están en contacto con, en este caso con la cama o con el sillón o con la silla de ruedas, que van a tener una mayor presión, una mayor deslizamiento, además cizallamiento, van a provocar que se vayan enrojeciendo el contacto de la piel eh, con la cama o con los lugares de presión, se vayan empezando a producir heridas que primero en primera etapa están zonas más enrojecidas con cambio de temperatura, en la segunda etapa ya va a haber pérdida de la piel, con ampollas incluso, o vacuolas con agua. Luego la tercera etapa ya se va a presentar visualización de la masa muscular, porque hay pérdida de la capa de grasa que se tiene, y ya por finalizado la etapa 4 es la más grave, donde la úlcera por presión ya hay pérdida de la masa también muscular y puede visualizar hasta el hueso. Entonces, las proteínas son importantes de todos estos aspectos que yo le estoy mencionando, y más todavía en las úlceras por presión para que se puedan recuperar y granular y se puedan cerrar. Pero también así en esta etapa, también hay nutrientes más específicos que también los vimos en clase que no hay que olvidar, como la arginina, la vitamina A, la E, la C, el zinc, el cromo, que son nutrientes específicos que van a ayudar en conjunto con la cobertura de las proteínas a ayudar a cicatrizar mucho más rápido. Entonces, como nutricionistas en estas condiciones tenemos mucho trabajo. Lo mismo que para disfagia. Que disfagia tenemos que ir cambiando las consistencias de acuerdo al grado de disfagia que se presente, y de la mano del fonoaudiólogo ir haciendo modificaciones con espesantes comerciales o con productos naturales como el agar-agar o como la maicena o como el chuño, para lograr la modificación tanto de la textura como también cuidar el volumen que se entrega para evitar que haya neumonía aspirativa. Entonces, todo esto, estos cambios que puedan presentarse en personas mayores, eh, muchas veces tampoco logramos cubrir los requerimientos. Entonces, un poco lo que hablábamos al inicio, en cuanto a la anamnesis que se debe hacer de estas personas, em, muchas veces también tenemos que recurrir a suplementos orales que deben apoyarnos con mayor densidad calórica, mayor aporte de proteínas para lograr en poco volumen llegar a cubrir los requerimientos que le hemos calculado. Importantísima la evaluación nutricional, que deben haberlo tocado también en otra clase, con screening nutricional, con el mini nutritional assessment, y luego la, la evaluación objetiva para cubrir todos estos requerimientos. En úlceras por presión es importante las proteínas, las calorías, que están aumentadas entre 30 a 35 calorías por kilo de peso, y la hidratación también es muy importante para lograr una buena regeneración de tejido, donde se calculan entre 30 a 35 ml de agua por kilo de peso. Entonces son distintos tips, distintos eh, eh, intervenciones nutricionales específicas que debemos hacer como nutricionista, y tenemos que conocerlas para atender mejor a nuestros pacientes cuando se hace una evaluación geriátrica integral. Resumen de todas las clases, no me, no me fijé en cada una, pero están todas unidas en el fondo. Sí, muchas gracias, profesora, súper bien. De los participantes que se han incorporado ahora dentro de estos módulos, como les comentaba, tienen alguna consulta, la pueden ir dejando en el chat y también haciendo a viva voz.
Respecto también a lo que comentábamos, a lo que me comentaste recién, en los pacientes con trastorno de diglución, ¿qué factores o intervención aparte de lo que tiene que ver con la consistencia consideras tú? Mira, es súper importante que un paciente, por ejemplo, que la disfagia se puede llevar, como les mencionaba, con patologías como Parkinson avanzado, Alzheimer avanzado, pero hay muchos accidentes cerebrovascular que también Mm, se presentan en personas mayores. Por lo tanto, es muy importante considerar las técnicas de cómo administrar la alimentación oral que los da la fonoaudióloga, las técnicas de cómo sentarse o tener entre 30 a 45 grados la posición del cuerpo, que esté semisentado, si está en catreclínico, que tenga que tener en esta posición para evitar la aspiración, la posición, el chin down, que también mencionan los fonoaudiólogos para poder tener técnicas de cómo deglutir. Pero lo más importante también es que hay instrumentos, tanto como herramientas de screening, como el I10, que podemos nosotros eh, evaluar fácilmente qué pacientes están en riesgo de tener esta condición, síntomas que tenemos que tener presente, esta voz húmeda, si el paciente no traga bien y mantiene la comida mucho rato en la boca, em, y el el examen que cierra todo y que mm, sella el diagnóstico es la videofluoroscopía. Entonces, todo eso tenemos, como nutricionistas, que a lo mejor uno puede decir, pero no nos compete tanto conocer esto, sí que nos compete porque puede llegar a lo que dice Vitalia, al uso de una nutrición enteral para cuando se cerró el diagnóstico que el paciente tiene disfagia o por la misma disfagia no logra cubrir los requerimientos porque no consume la totalidad de los alimentos en esta consistencia, o el agua también es importante porque acá el agua también tiene que ser espesada y muchas veces al no consumir la cantidad de agua con espesante necesaria también llegan a la deshidratación. Entonces, corremos más riesgo de malnutrición, de deshidratación y por lo tanto, como dice Vitalia, también se postula a un paciente que no cubre el 60% de sus requerimientos de poder optar por una nutrición enteral que va a ser mucho más segura para llegar a hacerlo. Y lo mismo un paciente con demencia que no cubre los requerimientos por vía oral. Ahí Vitalia el punto de corte y por eso es importante hacer controles de ingesta no solamente en hospital, sino que también y en clínica y en domicilio, de hacer la cuantificación de cuántas calorías realmente está consumiendo el paciente e irla verificando por lo menos en una semana. Si durante esa semana el paciente consume menos del 60% de sus requerimientos, es candidato a un apoyo de soporte nutricional, que pudiera iniciarse como suplemento oral y si no lo llegamos a cubrir, va a tener que ser el uso de una sonda nasoenteral. Ahora, no sé si por qué los geriatras serán tan reticentes a las sondas nasogástricas. Ahí yo discrepo un poquitito. Yo creo que es al revés. Yo lo que he visto, por lo menos en domicilio, que los médicos tampoco conversan mucho con la familia para poder determinar si es que van a ser usuarios o no de la sonda. Y ahí un poco me voy a ir a la parte ética, que este es un tratamiento médico y que se puede dejar o no. Y también hay que ver eh, en qué etapa está nuestro paciente. Si está en etapa que es de recuperación, tenemos que irnos con todo, pero muchas veces tenemos personas mayores que están en etapa paliativa, donde el soporte nutricional se va a cuestionar para ver si es que va a mejorar o no la calidad de vida del paciente en estas condiciones. Y también tenemos la etapa agónica, en la cual hay una contraindicación casi total de poder administrar una sonda, una nutrición enteral por sonda. Pero en general, la familia y las personas mayores que están conectadas, digamos, que pueden tomar decisiones, tendrían que tener de parte nuestra del área de la salud todo el conocimiento en forma clara, precisa, para dar el consentimiento informado de querer o no querer. Entonces, yo lo que veo, a diferencia de Vitalia, es que los médicos ni siquiera preguntan si van a querer o no la sonda y se van de alta igual con ella. Entonces, no sé, ella mm. trabaja en el hospital de Valdivia, parece que había mencionado. ¿Vitalia trabaja en Valdivia? A A ver si nos ver, puede escribir. creo que Hola, sí, sí. sí, disculpa. Sí, efectivamente. Entonces me pasa eso, que son súper reticentes.
en general a la sonda. Entonces, quería tener un poquito más claro cuál sería el fundamento, digamos, para poder lograr quitarles el miedo en el fondo. Mira, en general, el paciente con esta disposición de que no cubra los requerimientos, es importante que nosotros como nutricionistas tengamos acceso a la ficha y anotemos en ficha. El paciente, en el momento en que llega, debemos hacer el screening nutricional, si está en riesgo de nutrir, evaluar y además anotar todo eso en ficha y luego ir haciendo los controles de ingesta para ver el porcentaje de adecuación, para ver si cubre o no cubre esto. Y eso también anotarlo. Uno no puede indicar una sonda, pero en el fondo en la ficha uno puede anotar, se sugiere que el paciente al no cumplir los requerimientos nutricionales se dé algún tipo de soporte nutricional. Entonces, hay que tratar de trabajar también, y con Paula también lo hemos visto en la Sociedad de Geriatría de acá de Chile y en todos los lugares que se trabaja en conjunto. Entonces hay que conversarlo también con ellos para poder dar el aspecto técnico de la parte de nosotros de nutrición para postular al paciente con sonda. Recuerden también de que un paciente que se postula que no va a comer más allá de un, o sea, si no va a comer por un mes, podría ser una sonda gástrica o una sonda nasoenteral que pudiera quedar distal en estómago o en duodeno, pero si el paciente ya está con un diagnóstico que no va a poder comer nunca más, se debe postular una gastrostomía, que es mucho más fácil de manejar en domicilio, también deja la vía aérea superior despejada, no tiene otalgia, ni también disminuimos bastante el riesgo de que se saque la sonda tan frecuentemente. Entonces, por ahí, si es que no va a comer, es mejor mucho más la gastro, porque también permite no solamente dar fórmulas que sean comerciales, sino que también alternativas de papillas artesanales que se puedan preparar en casa con los mismos alimentos. Entonces, bajamos también los costos. Pero todo eso debemos en el fondo plantearlo al equipo multidisciplinario. Yo creo que no creo que los médicos sean tan cerrados. Incluso en la sociedad de geriatría yo he visto que nos aman y nos escuchan y lloran porque los equipos de ellos tengan, el equipo multidisciplinario tenga nutricionistas. Yo me recuerdo que en uno de los congresos presenciales que se realizaron en Chile de la Sociedad de Geriatría, fueron los equipos de las diferentes regiones a hablar. No sé si hay gente de Concepción, de una región del sur de nuestro país, en la cual el médico geriatra lloraba por una nutricionista. Decía, claro, aquí en realidad tenemos de todo, pero no tenemos nutricionista y tenemos que trabajar con la nutricionista del servicio, pero que no es lo mismo porque geriatría ya podría ser una especialidad y por eso el instituto también tiene el diplomado de geriatría también ahora. Entonces, tenemos que estar presentes. Yo creo que Vitalia, te damos todo el ánimo para tú conversar con el geriatra y dar los puntos de vista que son bastante fuertes de parte nuestra, porque si no el paciente se va, a deteriorar mucho más, va a caer en mayor fragilidad, va además perder la capacidad funcional y eso puede llevarlo además a una postración para siempre. Entonces eso va a condicionar a muchos factores que van a empeorar el tratamiento que quiera dar el médico también. Así que ánimo. Ok, gracias. Súper. Muchas gracias, Karen. Excelente. De la audiencia, ¿alguna otra consulta para nuestra profesora? Para que vamos pasando a los otros módulos. Igual, dentro de los comentarios, Paula, de lo que ha comentado Karen, ¿tú quieres comentar algo también? Dentro de lo que hemos visto hasta ahora. No, con respecto a lo último, yo creo que suceden varias cosas. Yo he visto como de todo un poco. Hay médicos que efectivamente necesitan, quieren y estar codo a codo con la nutrición. La nutrición es sumamente importante. En general hay un desconocimiento un poquito a veces en los centros clínicos con respecto a la nutrición y la importancia que tienen los pacientes, sobre todo geriátricos, porque a veces pasa, por ejemplo, sobre todo en los pacientes críticos, que claro, el paciente no evoluciona bien, algo sale mal y nadie piensa que a lo mejor es que no está cubriendo, por ejemplo, requerimientos proteicos, cuando en realidad en los pacientes con estados catabólicos, con estados que tienen, no sé, las cascadas inflamatorias que tienen pérdidas gravísimas de proteínas, muchas veces no se considera como algo relevante y en parte quizá es porque
en medicina nos enseñan nutrición en profundidad. Entonces, ahí nuestro rol es sumamente importante de mantener la comunicación con el equipo. Si yo quiero que en el fondo, que ser parte y poder, más que anotar solo en la ficha, que me tomen en cuenta, ¿cierto? Porque yo no sé si les pasa a todos los que están acá, pero yo creo que en algún momento, en algún lugar, todos nos hemos sentido como que no nos pescan en clínica, ¿cachai? Pero también es verdad lo que dice Karen, que hay que romper la barrera y el miedo, como los prejuicios, y aventurarse a conversarlo con el médico, tener un fundamento técnico, y en la mayoría de las veces cuando uno lo hace con súper seguro de lo que sabe, los médicos no te dicen que no. En general aceptan las recomendaciones porque se entiende que en el fondo estás hablando bajo un dominio. Yo igual vi mucho, lo que dice Vitalia, he visto mucho hace un buen tiempo atrás, que prefería mucho la sonda al yeyuno que por sobre la gástrica, pero siempre la justificación era por temor a la broncoaspiración, o sea, como que asumían que a todos les podía dar una broncoaspiración, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar para poder asesorar en la parte nutricional, ya que efectivamente no podemos hacer la prescripción, no estamos autorizadas legalmente, pero sí tenemos la obligación de poder, en el fondo, ser ahí como este ayudante y que hacerle de alguna manera entregar esta información al equipo médico, porque finalmente el nutricionista es el experto. Y eso es algo que tenemos que hacer notar. Y nada, con respecto al manejo, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Karen, el tema de los nutrientes es sumamente importante, la calidad de la dieta, prevenir en el fondo que las personas mayores lleguen a este deterioro. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el switch de pensar que ser una persona mayor es una persona que va a terminar postrada, enferma, o con una calidad de vida muy pobre, porque en realidad hay muchas cosas que las podemos prevenir a tiempo. Hay muchos cuadros clínicos que no son una consecuencia inevitable del envejecimiento, y yo creo que eso es algo que, por ejemplo, si yo trabajo en salud pública, en promoción, es algo que ya tengo que empezar a fortalecer. O sea, el envejecimiento exitoso se puede lograr. El tema es que usted tiene que hacerlo antes de llegar a la edad adulto mayor. O por último, si ya llegó justo a la edad adulto mayor, ya no hay más tiempo para darse vuelta en la prevención. Y ahí la nutrición es fundamental. La nutrición es muy importante para la prevención de enfermedades y es muy importante para el tratamiento de enfermedades. Y yo creo que es hora que nosotros empecemos a posicionarnos con eso. Y posicionarnos tiene que ver con, si trabajamos en clínica, dejar de decir, por ejemplo, y yo siempre digo a los chiquillos, aumenta el consumo de fruta y verdura. Yo estoy en clínica, estoy trabajando con alguien con un cuadro clínico, no puedo hablar de aumente el consumo de fruta y verdura, tengo que prescribir. ¿Cuánto? ¿En qué frecuencia? Porque en el fondo cuando tú trabajas a nivel poblacional puedes hablar de mensajes poblacionales, pero cuando trabajas a nivel individual tienes que prescribir. Nosotros prescribimos alimentos y es sumamente importante eso. Es importante, y nosotros tenemos que darle esa importancia para que el resto también lo pueda hacer, para que la gente también lo pueda hacer. Entonces, cuando uno explica los fundamentos, por qué es importante que hagas este patrón dietario por sobre otro, y lo explico desde las bases fisiológicas, desde la patología, es muy difícil que alguien diga, no es importante. O sea, ya por último le estamos empezando a dar una connotación, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. La nutrición es sumamente importante. O sea, si no comemos, probablemente nos vamos a morir, y así es. Si comemos mal, probablemente nos vamos a enfermar, y ese es el mensaje que tenemos que entregar. Muchas gracias. Mira, y justo de lo que comentaste de los médicos, que muchas veces no tienen algunos conocimientos, la gente muchas veces, incluyéndonos a todos, no podemos saber lo que necesitamos si no conocemos del tema. Entonces, yo creo que ahí con nosotros con fundamento podemos comentarles a ellos, y al final muchos terminan entendiendo la importancia que tiene que ver con la nutrición. Y respecto a lo que hablaste de la prevención, paciente de 65 años, mujer o hombre, ¿qué medidas? Porque también el paciente en consulta que puede llegar, yo tengo algunos deportistas que eran deportistas o otros, pero adultos mayores ya, en la prevención. Para nuestros colegas, ¿cuáles son los nutrientes o cuáles son las aristas que ustedes consideran principalmente? No estoy hablando del paciente que ya está hospitalizado, sino el que en forma de prevención, que ustedes consideran que es relevante a considerar en la clínica, o sea, en la anamnesis también, o en la dietoterapia.
Mira, si nosotros tenemos claridad de cuál es el proceso fisiológico del envejecimiento, ya sabemos más o menos para dónde vamos, ¿cierto? Entonces, y muy bien lo decía la Karen, si a los 30, 40 años ya sabemos que vamos a empezar a perder masa muscular, entonces yo sé que tengo que fortalecer la proteína, y sé que cuando ya llegamos a la edad adulto mayor, esta pérdida es mucho más brutal. Entonces, ¿por qué esperar a que desarrollemos una sarcopenia para hacernos cargo de eso? Yo creo que en el fondo es mucho más barato, es mucho más efectivo a largo plazo y tiene menos efecto adverso la prevención con las terapias no farmacológicas que hacer en el fondo después un tratamiento farmacológico. Y cuando nosotros empecemos a apostar por eso, yo creo que vamos a tener índices mucho más favorables en cuanto a salud, ¿ya? La prevención, mira, en cuanto a la evaluación nutricional, primero detectar si existen deficiencias que sabemos que es muy probable que nos vayamos a encontrar, por ejemplo, vitamina D, la B12, a nivel cognitivo B6, probablemente B3, ahí estamos, tenemos que ir viendo cuál es nuestro screening, cuáles son, todo esto apuntado en el fondo con estas bases del envejecimiento. Las proteínas más difíciles que tengamos dieta hipoproteica, pero tampoco es que no vayan a existir, o sea, con las dietas occidentales de hoy en día que se basan principalmente en carbohidratos, muchas veces la calidad de la proteína tampoco es muy favorable. Entonces, yo creo que entendiendo un poco el proceso, podemos empezar a crear líneas, como se dice, cuáles son, y dependiendo de la persona que tengamos enfrente, qué es lo que vamos a considerar primero o no. Pero yo creo que lo básico es, primero, dejar de darle la principal importancia al IMC y empezar a considerar que el índice de masa corporal es una relación de peso para una estatura, pero que no nos habla de la composición real corporal que tiene una persona, y sobre todo si es una persona mayor. ¿Qué pasa con la masa muscular? ¿Qué pasa con la masa grasa? ¿Dónde está principalmente depositada esa masa grasa? ¿Qué implicancia tiene que exista mayor grasa abdominal visceral y menos musculatura? Y ahí ya estamos entendiendo y haciendo prevención para evitar las osteosarcopenia, para evitar los síndromes metabólicos, para evitar desarrollos más complejos. Si hablamos de deficiencias nutricionales, solicitar los exámenes de nutriente crítico, hacer examen físico. Yo creo que a los nutris nos falta hacer examen físico que detecte deficiencias nutricionales, y como no lo hacemos con habitualidad, perdemos el ojo crítico, como la expertise del examen físico. Nosotros también tenemos que hacer, y hay un examen físico nutricional que va de pies a cabeza, ¿cierto? Y que busca justamente estas deficiencias que realmente nos pueden hablar de muchas cosas, cómo está no sé, las uñas, el pelo, la piel, el color, la turgencia, si está seco, si es que no. En fin, incluso hasta tocar, digamos, hay ciertas partes que con el examen físico podemos discriminar masa muscular, masa grasa. Entonces hay hartas cosas que en realidad podemos hacer desde la prevención. Y ya detectando que vamos a tener un problema, un factor de riesgo, por supuesto que hay que indicar planes alimentarios que sean favorables. Yo creo que tenemos que también tener mucho cuidado en cuanto a las indicaciones alimentarias de qué es lo que nosotros estamos diciendo, sobre todo cuando un paciente llega a la consulta. Y lo voy a decir porque vi mucho por ahí y leí, no, yo quiero dar ayuno a una persona con Alzheimer, por ejemplo, y porque funcionó en alguien. ¿El ayuno sirve realmente para todo? ¿La dieta cetogénica sirve realmente para todo? Entonces hay que cuestionarse qué plan alimentario es el mejor, y dentro de los planes preventivos, los mejores no son los de exclusión, probablemente, porque en la persona mayor hacer exclusión o hacer restricciones severas podría ser en algún grado perjudicial. De hecho, hay recomendaciones específicas en, por ejemplo, pacientes con demencia, o pacientes que ya tienen síndrome geriátrico, fragilidad. Hacer exclusión de alimentos o restricciones severas no es bueno, porque las dietas que hacen restricciones severas van a inducir una baja de peso, y esa baja de peso probablemente va a ser a expensas de masa muscular, no siempre es en masa grasa, y sabemos que en las personas mayores las pérdidas de peso, aun cuando caigan en IMC dentro del rango normal, significan o suponen un riesgo. Entonces, ahí yo creo que las bases para prevenir y para tratar parten desde el conocimiento de la geriatría, y ahí Karen lo decía muy bien, no es lo mismo una nutri que probablemente va a saber de nutrición, pero geriatría es una especialidad, entonces es nuestra responsabilidad, aunque no nos dediquemos al área, conocer un poquito más de eso y derivar cuando sea necesario. Yo creo que eso también es algo importante, que aprendamos a derivar. Muchas gracias, Paula. Karen,
¿Tú quieres comentar Es algo que respecto a yo eso? quería comentar la pregunta de Florencia, que está muy Ah, buena. ya. Ah, te dice, ¿cómo diferenciamos entre un paciente en etapa paliativa o agónica? Sí, de un poco las etapas que yo les mencioné. Eso se va direccionado más bien a los tratamientos que nosotros dejamos, que es el soporte nutricional. Ahí es difícil. En general, los pacientes que tienen una proyección de vida de menos de 6 meses se puede considerar como una etapa paliativa, pero nadie tiene la bolita de cristal para saber cuánto va a durar el paciente. Yo trabajo en soporte nutricional domiciliario hace ya varios años. En 2015 hice un corte de mis pacientes, en las cuales vi el grupo etario. El 80% está sobre los 65 años y dentro de ellos ya en el 2015 el 18% era de mayor de 90 años. Entonces, son personas muy mayores y también la expectativa que tenían de duración de la nutrición enteral domiciliaria, el 80% tenía menos de 6 meses. Entonces, esa es un poco la realidad. Y entonces, ver la etapa paliativa es una etapa en la cual la patología de base ya no tiene, en el fondo no tiene cura, se trata ya después de dar ayuda tanto psicológica, tanto de la parte de enfermería para evitar los dolores. em, y ahí, como yo les mencionaba, la nutrición o el soporte pudiera ser efectivo dependiendo si es que la familia lo quiere tomar. Pero cuando ya estamos en una etapa agónica, es un proceso del final de los días, en las cuales hay síntomas que se pueden visualizar fácilmente, el distrés respiratorio, una pérdida de conciencia. Y hay algo claro que una doctora de ética también dice, o sea, pero que nosotros de repente no lo escuchamos porque la gente quiere aferrarse al familiar y no dejarlo ir, es que si el enfermo no come, no es porque no tenga hambre, es porque se está muriendo y no quiere comer por eso. Entonces, a veces en esa etapa, dar más fórmula enteral, dar más volumen de agua, va a provocar que el paciente en esta condición de agonía muera ahogado. El paciente en general que está en esta etapa agónica, muchas veces podemos decir, ah, pero es que tiene sed, mira, tiene la boca seca. Y no, porque esta etapa agónica, la respiración se hace también mucho más, eh, más frecuente y va a tener la boca seca porque está respirando por boca, no es que tenga sed. Los pacientes en la agonía, si nosotros provocamos una deshidratación y una disminución de los alimentos, vamos a provocar que se aumenten las cetonas y esas cetonas también van a aliviar el dolor del paciente. Entonces, saber diferenciar que el paciente se está muriendo es importante de nosotros decir, frenemos. Pero aquí nos vemos en la realidad que a lo mejor la Vitalia que trabaja en hospital también lo visualiza en el área de oncología, que de repente esta área de médicos quieren ir con todo con el paciente hasta lo último, la última generación de tratamiento de quimioterapia. Muchas veces en el hospital me tocó que nos mandaban interconsulta para dejar una nutrición parenteral a un paciente que estaba casi premortem. Entonces no tienen la conciencia de frenar hasta dónde llegar. Y aquí nosotros tenemos aunque nos da susto, tenemos que tener la visión de que debemos dejar tranquilo al paciente porque la fase agónica, lo que más tenemos que cuidar es el bien morir. Que el paciente esté acompañado, que no tenga dolor. Y es un tema de verdad que nos da susto, que nos arrancamos, pero nosotros como nutricionistas trabajando en clínica o en hospital también nos va a tocar porque la familia se aferra a la persona que esté pasando la visita. Ahora es más difícil porque estamos en etapa pandemia que no hay visitas en el hospital, pero muchas veces la gente eh, le cuesta asumir esto. Y te voy a contar un caso de un paciente que se fue de alta de un hospital, persona no me acuerdo, debería haber tenido como 90 años, y al alta, el equipo del hospital le dijo, no, con la nutrición enteral, ponte tú pesaba 40 kilos y estaba con 1,5 litros de volumen de fórmula que sobrepasaba todos los requerimientos nutricionales, era mucho volumen para mi gusto, pero yo ahí, sin conocer la parte clínica, tenía que cumplir con lo que habían dado de alta. Llego ahí y la paciente estaba pidiendo pistas, literalmente, estaba con un distrés respiratorio increíble. La familia se le había ido de alta con la expectativa de que esta persona, que era su abuelita, iba a mejorar con esa nutrición enteral, estaban felices porque ya estaba en casa. Y yo dije por dentro que ya tenía conocimiento en clínica, esta señora no va a durar más allá.
se murió efectivamente a las 12 de la noche y probablemente no se haya muerto en las mejores condiciones porque con todo el volumen que le dimos, de no haberlo pasado tan bien. Entonces, no demos falsas expectativas, debemos saber reconocer hasta dónde llegar y dar un criterio diagnóstico certero y franco a la familia y si es posible al mismo paciente, pero el tema ético es súper importante. Ahora hace poco salió, bueno, hay recomendaciones, está de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral de la ESPEN, si quieren leer, está también una guía del soporte nutricional y de la hidratación, que es más o menos reciente, creo que del 2016, para hablarlo, y hace poco también la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, también hicieron un consenso para hablar de esto, que es un tema que de repente no queremos abordar, pero es importante conocer. Muchas gracias, Karen. Perfecto, Karen, muchas ¿Sabes gracias. qué? Quería mencionar lo que dice Karen, que es muy importante y en parte tiene que ver con cómo nos educan con respecto a la muerte. Es verdad que uno se aferra mucho a la vida y en general es porque no es por la persona, es por lo que uno va a perder. Entonces es súper complejo el tema, yo creo que hay que trabajar ahí también con el equipo, con psicólogos, pero qué bueno que mencionaron este tema, porque yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que en el fondo conocer justamente la etapa, si es paliativa, si es agónica, hasta cuándo, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos llegar o corresponde hacerlo. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, claro, uno piensa que dentro de todo, pensando, porque antiguamente te decían, tú tienes que hacer lo mejor por tu paciente para mejorar la calidad de vida de los últimos días de vida, y eso significaba, si significaba nutrir, había que nutrirla en el fondo, y entonces había ahí un concepto errado, pero claro, como todo va evolucionando, y esto es un conocimiento nuevo, porque yo creo, a mí no me recuerdo que me lo hayan enseñado, y probablemente tampoco tengo memoria que lo enseñen tan profundamente hoy en día en las escuelas, y yo creo que es importante porque somos personas, más que un cuerpo como tal. Y Y aquí, considera, mira, en este tema yo tampoco lo tomaba en cuenta. En el fondo lo profundicé porque en una oportunidad, en una clínica que hicieron una jornada, me pidieron este tema y después lo di en el colegio nutricionista, lo vengo dando varios años y lo voy actualizando. Pero también hay que considerar, bueno, ya no me acuerdo si en en el diplomado de nutrición de geriatría deberíamos tenerlo, es que también viene la parte médica. Todas las sociedades científicas tienen un pensamiento que esto es un tratamiento que se puede dar o no dar, pero cuando ya se da es difícil de quitar. Y tenemos que considerar también, o sea, no lamentablemente, sino que considerar todo el pensamiento religioso que se tiene detrás de cada familia, porque también la religión tiene una parte importante, no solamente la católica, sino que también la judía, los adventistas, todos tienen una posición en la cual muchas veces explican que para algunas patologías en específico, no dar alimentación y no dar hidratación es eutanasia. Entonces, están en contra de quitar o no dar. Entonces, también es una postura que nosotros como área de salud debemos enfocarnos, debemos escuchar y debemos en el fondo definitivamente el representante legal de esa persona, si es que no está en conocimiento, no haya dejado un consentimiento informado o una escritura de qué es lo que quería al final de su vida, tomar esa dura decisión. Pero tenemos que escucharla también. muchas Bueno, gracias. eso podría traer problemas legales de todas maneras, porque justamente si indicaron la terapia médica, porque en este caso al nutrición enteral, y luego tú la suspendes, efectivamente yo estaba pensando en eso, se puede tomar como un método de eutanasia que no es legal en el fondo, por lo menos aquí en Chile, no sé. Claro, Es es que si complejo se el da no tema. se puede quitar, pero como te digo, hay también un documento donde participaron varios países americanos en los cuales se vela por los derechos de las personas mayores. Y dentro de los derechos de las personas mayores es dar el consentimiento informado, y para darlo nosotros tenemos la obligación de dar la información en forma clara para que ellos tomen la determinación. ¿Te fijas? Entonces, y tenemos que respetarla. Si el tratamiento que nosotros estamos ofreciendo, si no lo entregamos, pensamos que el paciente se va a morir y el paciente no lo quiere, debemos respetarlo. Pero antes de entregarlo y después quitarlo, eso no se puede hacer. Sí.
Muchas gracias, profesora. Paula, dentro de las últimas clases aparece lo que tiene que ver con enfermedades, ¿es bien? Neurodegenerativas. ¿Nos puedes comentar, de acuerdo a las medidas dietoterapéuticas, ya sea con, aparece demencia, Parkinson, si no recuerdo mal? Sí, sí, efectivamente. Yo diría que son las dos más importantes en el grupo de las personas mayores. No son enfermedades exclusivas del adulto mayor, parten antes. El tema es que la manifestación clínica probablemente, porque estas enfermedades en ambos casos, cuando se realiza el diagnóstico, lo más probable es que la enfermedad haya empezado 15 años, 10 años antes, digamos, con un inicio que no tenía una sintomatología clara o muy leve, o simplemente no había síntomas, o habían algunas manifestaciones que no se podían atribuir a las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, probablemente se hace en una etapa ya más avanzada, tardía, que es cuando se manifiestan, en el fondo, las sintomatologías. Yo no sé si lo coloqué en la clase, pero antiguamente ni pensar hablar de prevención. En Parkinson es un poco más complejo, pero en las demencias, hoy en día ya se está empezando a hablar de prevención desde la alimentación y otros factores más. Y esa prevención puede partir incluso desde la etapa, digamos, uterina, o sea, hay varios factores implicados en los desarrollos de las demencias. Como les mencionaba, tanto las demencias como el Parkinson son, yo diría, dentro de las neurodegenerativas más importantes, y dentro de la demencia más importante la que es demencia por Alzheimer, porque hay varios subtipos de demencia. Entonces, el manejo nutricional, y de hecho yo también debo decir que, por lo menos cuando yo estudié, que no es tanto tiempo tampoco, o quizás sí, no sé, no se hablaba mucho del tema porque se creía que no había mucho que hacer. Y la verdad es que hay harto que hacer. Por ejemplo, en Parkinson, desde el tratamiento médico, la terapia nutricional lo que busca es evitar la interacción farmaconutriente, ¿cierto? Y luego desde ahí va evolucionando conforme a la enfermedad. Si es que se presentan algunos síntomas no motores como estreñimiento, que es lo más probable porque cerca del 90% más lo tiene, incluso aparece 10 años antes de la enfermedad. Se cree que muchos de estos aparecen incluso, perdón, que justo aquí voy a apagar esta cosa, ahí, que muchos de estos aparecen incluso primero en el intestino y de ahí migran, ¿cierto?, al sistema nervioso. Entonces por ahí hay toda una corriente o hipótesis por el cual se originarían estas enfermedades. Entonces la terapia nutricional busca, en el caso del Parkinson, manejo de estreñimiento, manejo de trastornos de glutorio, deficiencias nutricionales y todo lo que tiene que ver con prevención, porque un grupo no menor deriva después en estas demencias por cuerpos de Levy, que son demencias bastante complejas, ¿ya? Y por otra parte, todo lo que es los síndromes demenciales, el declive cognitivo, que no es, y ahí se hace mucho énfasis, no es algo inevitable del envejecimiento. Nosotros podemos hacer cerca del 44, 48%, se puede prevenir. Y por supuesto que la prevención es alimentación. Y dentro de eso, dentro de los patrones alimentarios que más se habla en la prevención, es sin duda la dieta mediterránea, está la dieta MIND o MIND, como ahí lo quieran mencionar, y hay algunas también publicaciones bastante prometedoras con respecto a otras dietas, pero hay que ser un poquito más criterioso porque sí tienen exclusión de alimentos como es la cetogénica o incluso algunos ayunos. En estas dietas de exclusión es más complejo lo que hay de estudios porque en su mayoría no como inducen la baja de peso, la mayoría de los estudios son en pacientes más bien jóvenes que tienen sobrepeso u obesidad. Creo que hay uno que otro, pero la mayoría está realizado en ratas más que en pacientes mayores con demencia, entonces es un poquito complejo hablar todavía de si sirve o no estas dietas que son más complejas, pero sí la nutrición en estas dos enfermedades es sumamente importante. O sea, nosotros somos fundamentales en la prevención del declive cognitivo y somos fundamentales en el tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas. Así que hay que empezar a hacerse y notar con respecto a ese tema. Muchas gracias, Paula. Sí, aparece una mención sobre lo que la prevención, pusiste algo sobre los posibles factores que se podían prevenir. Y de acuerdo a la dietoterapia, ¿alguna temática que te gustaría compartir o algo a considerar?
Yo creo que la dietoterapia tiene que ser mirada con un abanico bien amplio, en el sentido de que yo tengo que intervenir aquellas manifestaciones que pueden estar ocurriendo en mi paciente y también tengo que trabajar con el tema de la microbiota, porque el eje intestino-cerebro está súper establecido, es un eje que se sabe que es potente, que tiene es bidireccional, digamos. Y por tanto yo no solo tengo que preocuparme de lo que es el peso, la evolución del peso, que son marcadores de muerte y mortalidad en estos pacientes, los canales de peso, cuando sobre todo la persona no ha hecho algo para bajar de peso, ya en el fondo son marcadores de evolución de la enfermedad. Existe una alta correlación entre el estado nutricional y, por ejemplo, los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson, en la evolución, en las escalas de evaluación de enfermedad de Parkinson, y así también en las demencias. En general, cuando avanzan estas enfermedades, nos podemos encontrar con un contexto un poco más complejo nutricional, en el sentido de que hay pacientes que ya están con un grado de desnutrición importante, con una osteosarcopenia, con estados deglutorios, que interfiere sin duda en la ingesta alimentaria. Así que la verdad es que es un abanico bastante amplio y yo lo que trato de hacer en general es tratar aquellas sintomatologías que puedan ser tratables desde la nutrición, siempre preocuparse del intestino, y lo otro es que si es posible prevenir que esto, hay ciertos alimentos que se ha visto que previenen, por ejemplo, los arándanos, las nueces, todo lo que es antioxidante, el café, y tener la información, porque habitualmente el paciente llega a la consulta pensando que los alimentos van a ser igual un efecto mágico, y ahí también hay que ser súper realista. Los alimentos son buenos, la nutrición es buena, pero no es mágica, y en general el efecto de la alimentación es a largo plazo, no es inmediato, no es como un medicamento, y eso es importante en el fondo decirlo. Entonces hay mucho mito con respecto a la alimentación en enfermedades neurodegenerativas, y que ahí uno tiene que aclararlas en la consulta también. Muchas gracias, queridas docentes. ¿A la audiencia tiene alguna otra duda, consulta? Creo que no. Queridas profesoras, ¿algo más que comentar ustedes, que quieran comentarle a la audiencia? Nada, quedamos atentas a todas las preguntas que los alumnos nos quieran hacer a través también del instituto, y que nos llega a nosotros por el mail, así que abiertas a cualquier otra duda que puedan tener tanto las personas que están acá presentes o las que van a ver esta grabación. Así que encantada. Muchas gracias, Karen. Y muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado participar de esta instancia que nos da la oportunidad de debatir temas, de aprender también, porque yo feliz aquí siempre, yo siempre se lo he dicho, de escuchar a Karen y de las preguntas también, porque la nutrición, y eso es algo sumamente importante, que nosotros nunca debemos dejar de actualizarnos y de aprender, porque el tema de la nutrición avanza súper rápido. Mientras más informados estemos, mejores herramientas vamos a tener para poder entregarle a nuestros pacientes, porque finalmente somos servidores, pues, estamos para ellos, no es otra más que eso. Muchas gracias, Paula. Entonces, muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas también, muchas gracias a los profesores por la participación también y por resolver a todas nuestras dudas. Y dice, fueron muy claras y se agradece. Muchas gracias, excelente, todo muy claro. Muchas gracias también a todos y espero que tengan una excelente jornada futura. Gracias, profesoras, les comentan. Muchas gracias. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien.